Y bueno, les cuento que actualmente Rafael purga una condena de 61 años, 7 meses en prisión, pero las secuelas que dejó en su hija Diana han sido devastadoras y por eso es que Guadalupe está aquí pidiendo nuestra ayuda. ¿Listos para conocer su historia? ¿Comenzamos? Mi esposo estuvo abusando de mi hija. Hablando con ella pues lo ve normal. Hablé con él me niega todo. Él me dice que no pasó nada. Estaba en shock, estaba muy enojada. De hecho, le estaba esperando con un machete. Al otro día me fui a la fiscalía a levantar el acta porque eso no se podía quedar así. A partir de toda esta situación, mi hija desgraciadamente cayó en las drogas. Me salió embarazada de algún marihuano con los que se junta porque en la esquina siempre está con varios tipos. Tuvo a 2 niñas de las cuales no se hace responsable. Yo ya no sé qué hacer con ella. Bienvenida, Guadalupe. Gracias por estar aquí. Esperamos, en verdad, poder cumplir el cometido de ayudarte, realmente. Te presento a Valeria Ortiz, abogada, y a Rafael López, psiquiatra. ¿En qué momento a ti, Diana, se te sale de las manos? Porque hasta tengo entendido que tu familia, tú la considerabas una familia perfecta, una familia feliz. Yo no sé en qué momento cambió todo esto, Rocío. ¿No te diste cuenta? No, porque éramos una familia, como tú lo dices, feliz. Yo siempre fui estricta con ellos porque siempre estaba yo de, hagan esto, ayúdenme a esto, las tareas. Y si no, pues yo los castigaba, como yo creo que cualquier madre. Pero... No a golpes. No, a veces la verdad sí, porque yo fui muy estricta con ellos. Porque a veces ¿Cómo no era entendía. Rafael? ¿Cómo era tu marido? Rafael era el mejor padre para ellos. O sea, pero, a ver, normalmente casi en todos los matrimonios, una es la parte como que estricta y la otra parte es la que cede mucho, como decimos, el papá barco, la mamá barco, ¿no? De hecho, él era así. Él era muy consentidor con ambos, pero era mucho más cercano con la niña. Entonces, pero él siempre, para siempre, ella le compraba todo lo mejor, él siempre estaba muy cercano con ella. Mi hijo sí, y los sacaba los dos, iban al parque, iban para todos lados juntos. Sí, yo no puedo decir nada malo de él, porque hasta ese momento, él para mí era perfecto. Él siempre andaba con ellos. No sé, mi hijo empezó con su comportamiento de que se orinaba en la cama. ¿Desde los 10 años? Desde los 8 años. ¿O antes de los 10 años? ¿Desde los 8? Yo hablé con él y le dije, ¿pasa algo? Porque para mí no es un comportamiento normal porque ya es grande, ¿no? No es un niño pequeño. Sí. Hablé con él y le dije, ¿pasa algo? Y él me decía que no. Lo veía como asustado, pero siempre me decía que no pasaba nada. A ver, fueron 2 años entonces que Diego sufrió de incontinencia urinaria. ¿Lo llevaste al médico? Lo llevé al médico, quise llevarlo al psicólogo, pero su papá me dijo que él no era un niño loco, que él solamente era un berrinche o algo así, pero y que al rato se le iba a pasar. Pero mira, inclusive me atrevo a decir que no solamente ir al psicólogo no es de locos, sino inclusive ir al psiquiatra no es de locos, ¿no? Rafa, o sea, al psiquiatra va una persona, por ejemplo, que tiene depresión. Al final del día eres un médico especializado que sí tiene esta facultad de expedir una receta médica, pues, cosa que no la tienen los psicólogos, ¿no? El psicólogo te psicoanaliza, pero no te medica, no te receta. Y tú, o sea, también psicoanalizas, pero también puedes, en caso de que se necesite algún químico, pues simplemente medicar a la persona. Sí, recordar rápidamente, los psiquiatras son médicos generales que hacen una especialidad médica que se llama psiquiatría. Claro. Están especializados en lo que yo les llamo el software de nuestro cerebro, ¿Sí? ¿no? Mientras que los neurólogos se encargan de la parte más física, el hardware, nosotros nos encargamos de la parte mental. Pero por supuesto que algo que tenemos que tener muy claro es que la cultura de la salud mental empieza por la prevención y así como estamos acostumbrados a ir con un ginecobstetra, un cardiólogo, con alguno de los doctores o doctores especializados, pues el ir al psiquiatra es una forma, evidentemente,
de cuidarnos, nos dedicamos a ayudar a la gente a que sea feliz. Y cuando estamos frente a un niño, en este caso, ya de 8 años, que está teniendo algo que técnicamente es enuresis, que está perdiendo el control de sus esfínteres en la noche, muy probablemente está relacionado con un efecto de la ansiedad. Si no es una cosa neurológica, es una cosa psiquiátrica, nos habla de que hay un elemento importante, y decía Freud que todo lo que se reprime se convierte en síntoma, y aquí pues estábamos viendo un síntoma de algo que estaba llamando la atención. Claro. Ahora, son focos rojos que sí debemos de tomar muy en cuenta como padres y no ignorar, sino más bien sí, aunque uno de los padres no esté de acuerdo, la otra parte sí insistir y tomar acción, ¿no? Sí, por supuesto. Al final, se dice que para criar a un niño se necesitan 4 ojos al menos, sí, ¿no? Pero evidentemente, en este caso, Diana pues era la responsable de decir, no, espérame, yo necesito atender la salud mental, física de mi hijo, idealmente. Pero por supuesto, también es muy humano ceder, comprender, adaptarnos. Sí. Somos seres muy adaptables. Lamentablemente, a veces eso juega en nuestra contra. Claro. Ahora, Guadalupe, ¿tú no veías comportamientos extraños en Diana? O sea, ¿no veías a raíz? O sea, hoy en día, que ya saben, ¿no? Luego suele suceder que cuando pasan las cosas es cuando empezamos a atar cabos, como decimos. Ah, pues claro, esto está relacionado con esto. Y así como que vamos, como los jueguitos estos de los changuitos que se van agarrando la mano, vamos como que tejiendo todas las conclusiones que en algún momento estuvimos viendo como, pues como normales o hasta raras. De hecho, ella... Ay, qué raro, pero no le das tanta importancia. Ella empezó a ser muy hasta celosa con su papá. De hecho, luego llegaba él del trabajo y ella le decía, ¿por qué hasta ahorita? O sea, yo le decía, oye, hija, tranquila. Ella se lo decía a él. ¿A los cuántos años? Ella tenía 10 años. Le decía, tranquila, hija, pues ni yo le digo eso. O sea, a lo mejor hubo tráfico, no sé. Pero ella se ponía muy mal. Él también empezó con actitudes con ella porque ya no le quitaba el celular, le revisaba mensajes, no quería que saliera ni a la calle, ni conmigo la dejaba ir al mandado. ¿Por qué? Entonces, pues yo luego le decía, porque no, es que yo no quiero que le pase nada. Yo quiero que mi hija esté sana. Mejor, mira, vete tú con Diego y yo me quedo aquí con ella. O sea, él se quedaba, según él, a cuidarla. Entonces, pues, desgraciadamente ese momento era el que él aprovechaba para estar con ella, para abusar de ella. A ver, pero él trabajaba. Él trabajaba, pero en la tarde... ¿Una fábrica de acero o algo así? Fábrica de acero, ajá. Entonces, ya en la tarde, cuando él llegaba, él ya se dedicaba a ella. Y yo me iba yo a cobrar porque yo siempre he vendido cosas en línea, que ropa, zapatos. ¿Y se los dejabas al papá? Él siempre me decía que me llevara a Diego, a mi niño, para que él me cuidara, para que nadie me faltara al respeto. Y él siempre hacía por quedarse con la niña sola. Pues no, jamás vi nada malo, pues, nunca, claro. Jamás. Yo creo que si estás bien con tu pareja y si ves que esa persona, él no tomaba, él no salía, entonces jamás iba a desconfiar de él, jamás. Claro. Sino que empecé, a los 12 años, mi hija me empieza a decir que quiere andar con un niño. ¿Te pidió permiso para tener novio, ¿no? Ella me pidió permiso. Pero te pidió permiso a ti y no al papá. Me pidió permiso a mí porque sabía que su papá no le iba a dar permiso. Yo cedí porque ella de por sí ya estaba estaba muy rebelde. Yo dije, si yo no le doy permiso, ella se me va a escapar, va a salir embarazada por ella, es lo mismo. Entonces le dije sí. Cuando su papá se enteró, él explotó como no te imaginas. Nos gritó, nos dijo que ella no podía hacer eso porque era una niña y que él no le iba a permitir. Pues ella se empecinó en querer andar con ese niño y siguieron su relación. Pero mira, siempre, gracias a ese niño, te diste cuenta lo que ocurría realmente con Diana, porque si no, pues vete tú a saber cuántos años, a lo mejor hasta ahorita, seguiría el abuso contra Diana. De hecho, él un día llega a la casa y me dice, necesito hablar con usted. ¿El niño? El niño, el novio de Diana, me dice, necesito hablar con usted. Yo dije, me va a decir que ya está embarazada mi hija, ¿no? Ay, no. Tenía 12 años. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Le dije, pues dime. Y se le queda viendo a mi hija y le dice, o le dices tú o le digo yo. Le dije, ¿cómo? Dice, sí, que le diga qué es lo que le ha estado haciendo su papá. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, señora, su esposo abusó de Diana. Ha tenido 2 años para estar abusando de ella. Entonces, de hecho, los abusos venían desde antes. Desde mucho antes. Porque empezaron con toqueteos. Exactamente. O tocamientos. Y después
ya más adelante ya tuvo relaciones sexuales como tal con ella, cuando ella cumplió 10 años de edad. 10 años. O si hubiera hablado, pues en algún momento yo creo que las cosas hubieran hasta cambiado de rumbo, pero sin duda alguna nadie le hubiera creído. ¿Cuál es el problema, Diana? Pero aunque sea un tema muy fuerte, primero te damos las gracias nuevamente, Guadalupe, por compartírnoslo, porque son cosas que suceden, que siguen sucediendo. Tristemente, yo le preguntaba a Rafa si había tenido algún paciente o algún caso con este tipo de historias y me dijo, no, como este no. Sí fuertes, pero como este no. Y le pregunté después a Valeria y Valeria dijo, sí. ¿Y yo qué? Sí, de esta naturaleza, sí. Entonces, si suceden, pues hay que frenarlas, ¿no? Y que sirva esta historia para tomarla como ejemplo de lo que debemos hacer como padres para prevenir o cuando menos algunos símbolos, algunos signos de alarma que debamos de tomar en cuenta. Sí, lo más grave es que mi hija ella no siente que fue una violación. Ella dice que ama a su papá. O sea, para ella es el amor de su vida, su papá. Y, o sea, conmigo se fue en contra ella también. Sí. ¿Por qué? Porque metí a su papá a la cárcel. Es que ella dice que tú le quitas todo lo que ama. Que primero le quitaste al novio, cosa que no fue así. El novio realmente se separó de ella una vez que resultó Diana embarazada. Inclusive, cuando le hicieron el legrado a Diana, se analizó el producto para saber quién era el padre. Porque se dudaba inclusive del novio, del entonces novio de Diana. Sí. Y resultó que fue el 99%, ¿no? Sí, el compatible con Rafael, que es el papá. Sí, así Entonces ahí obviamente el novio, pues ¿qué mamá o qué novio se va a quedar en una relación así? Salió corriendo. Después sucedió lo del papá. Así es. Y pues, fue a dar a prisión, entonces ella lo relaciona con me están quitando todo algo que amo, algo que yo quiero. Y ahora dice que tú le quieres quitar a sus gemelas. Es que, Rocío, yo no se las puedo dejar porque, aunque ella vive conmigo, ella se me desaparece por días. Sí, pero pero a ver, vamos por partes. Primero, quiero ir con Rafael para que nos digas, Rafa, qué síndrome, por qué se está dando ese tipo de apegos de Diana hacia su agresor. O sea, al final del día es su agresor, ella no lo ve como tal, pero ¿por qué no lo ve así? Sí, hay dos cosas que quiero marcar ahí muy claramente. La primera se llama trauma complejo. Cuando estamos recibiendo agresiones constantemente, sobre todo desde la infancia, es muy frecuentemente que la persona ya no se da cuenta de los datos de alarma. Como que empiezan a tener una, vamos a llamarle ceguera de taller. Ya no se dan cuenta que esto está mal, esto es peligroso por este trauma complejo. ¿Lo normaliza, Rafa? ¿Tu cerebro y tu cuerpo? Lo podríamos decir de esa manera, no es así, pero sí lo podríamos llamar como que normalizamos este tipo de agresiones, porque te decía yo hace un bloque que a todo nos acostumbramos. Los seres humanos somos muy resilientes, tenemos mucha capacidad de soportarlo todo, pero a veces eso juega en nuestra contra porque estamos recibiendo agresiones y ya no nos damos cuenta de que eso es una agresión. Y eso desemboca en algo que se llama indefensión aprendida. Los seres humanos tenemos esta búsqueda de estar dentro de nuestra tribu, nuestra manada, y la manera normal que hacemos es tratar de estar bien con nuestras figuras de autoridad, papá, mamá, normalmente. En este caso, pues lo que estamos entendiendo de Diana es que busca esa manera de relacionarse con su padre que no es correcta y que quien debería idealmente de poner un límite es el papá, es el que va marcando los límites en esto. Pero ella pasó muchos años desde muy pequeña con este tipo de agresiones y entonces pues lo ha, como dices tú, normalizado. Ok.